damos la bienvenida a otro episodio en Raíces, el podcast que desde CEPAS hemos creado con el tema de migración para dar respuesta a todas esas dudas que se están generando con estos cambios que no paran y que van creando nuevas expectativas, dudas, conflictos y que a la vez tienen que seguir las personas migrantes los ciclos normales de la vida. Y por eso hemos tratado hoy, vamos a tratar el tema del suicidio dentro de la población migrante. Un tema muy poco tratado, un tema muy poco conocido, un tema que solo las familias o quienes lo viven, pues quisieran tener más información, pero que es necesario darla, especialmente para prevenirlos. Sabemos que la situación de ser migrante ya es compleja de per se, y que son muchos los factores que integran las dudas, los conflictos, el duelo migratorio en todas sus fases, los sentimientos personales, familiares, los hijos, la carga familiar, la carga profesional, lo que dejaste, lo que eres, lo que te vas a convertir. Eso hace una bomba explosiva en ciertas personas que no ven la salida y optan por ese tipo de soluciones, que no es absolutamente la solución perfecta ni exacta, sino que simplemente son procesos que hay que vivir. Y por eso hoy tenemos a Sergio de Chazán, de la Fundación de Prevención del Suicidio, para conversar sobre este tema, ver incluso no solo la persona que lo está viviendo, sino las personas alrededor, cuando ven estos primeros flashes, estas primeras situaciones que tú dices, aquí hay algo que podemos y poder intervenir a tiempo, poder ayudar al otro, ya sea familiar, amigo, vecino, migrante como tú, o simplemente otra persona que está llegando a tu país y tú no eres el migrante, sino eres el receptor, porque al final todos somos seres humanos. Gracias, Sergio, por estar con nosotros hoy. Un placer grandísimo estar acá contigo y bueno, un honor poder compartir con toda la comunidad el conocimiento en cuanto al suicidio. Y la primera cosa que me gustaría decirte del suicidio es que el suicidio es prevenible. Entonces, es maravilloso que nos des la oportunidad de poder compartir este conocimiento para que la gente vea qué acciones podemos tomar para poder llevar a cabo que la vida continúe. Sí, Sergio, lo primero que queremos hablar es ponernos en contexto, ¿no? Porque claro, es un tema muy poco hablado, muy poco Ujú. conocido, pero que existe, está presente. No importa nacionalidad, no importa país receptor ni país de donde venga el migrante, está. Entonces, pongámonos un poco en contexto en cómo estamos con el tema de suicidios y migración. Sí, bueno, lo que me gustaría comentarte es que el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial, es algo que está pasando mundialmente. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Utah, donde yo estoy, es la causa número uno de muerte en los jóvenes entre 10 y 24 años. En los Estados Unidos es la causa número 12 de muerte. Entonces, también ahora, con las políticas que se están viendo, los jóvenes niños americanos nacidos aquí están muy preocupados por los papás y estamos viendo un incremento en la ansiedad, estamos viendo un incremento en la depresión en este último mes. Entonces, es importante que podamos crear conciencia para poder apagar esos factores que se llaman factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo son las cosas que hacen que una persona pudiera estar más en riesgo de morir por suicidio. Por ejemplo, es como cuando vamos al mar, por ejemplo, y estamos en un barco, no tenemos un salvavidas, no tenemos un barco que esté bien estable, etcétera. Tenemos que buscar maneras de que estemos menos en riesgo para no naufragar. Lo mismo acá. Cuando hay muchos factores también en contraposición con esto, los factores de protección, que en general todos tenemos muchos factores de protección, que podemos hablar de eso un poquito también después. Pero los factores de riesgo son los que ahora nos apremian más y tenemos que tener presentes de encontrar soluciones para esto que se está viviendo. Y me mencionabas recién esto del duelo migratorio, ¿no? Lo importante que es, porque es un factor de riesgo también, sobre todo cuando los niños vienen a este país, que los papás, por ejemplo, de Venezuela, de otros países, dejan todo por alguna razón, que vienen como refugiados. Y mamá y papá en este país tienen que trabajar, los niños quedan solos y se ven esas características de marianismo, que es cuando las niñas se hacen cargo de las hermanitos menores, y también el hecho del niño traductor, el hijo que aprende más rápido el inglés y tiene que traducir para mamá y para papá, y se sienten los niños muy abrumados por la responsabilidad que es
tener que tener ese cargo, ¿no? En la casa, esa labor. Entonces hay muchas cosas que es muy importante tenerlas presentes. ¿Por qué? Porque cuando las tengo presentes, yo ya sé que esto pudiera estar pasando, pudiera observarlo, pudiera hablar con mi hijo y pudiera encontrar una solución y decirle, bueno, mi hijo, mira, vos sos el hijo traductor, yo también lo quiero hacer, hagámoslo juntos o vamos a la escuela, etcétera, ¿no? Mucho que se puede hacer. Pero es un tema muy importante, sobre todo ahora más que nada por el hecho de lo que estamos viviendo, ¿no? Se puede ver una ansiedad generalizada y gente que tiene miedo de salir a trabajar, gente que tiene miedo de ir a comprar la comida, y escuché hasta personas que tienen miedo de ir a la escuela, los niños tienen miedo de ir a la escuela, mucha ansiedad. Entonces, gracias por esta oportunidad que nos das de poder hablar a la comunidad de este tema que es muy, pero muy vital saber qué hacer, qué decir y qué no decir, ¿no? Claro, y hacer un tema de salud pública, de salud mental, que cada vez pues se van rompiendo los tabús sobre Claro, la salud tal mental. cual, tal cual, tal cual. Fíjate que me preguntabas algo también, olvidé mencionarte que cada 40 segundos una persona en el mundo está muriendo por suicidio. Es la estadística. Imagínate, hay mucho que tenemos para hacer. Sí, y creo que las estadísticas estas que tú mencionabas, que además yo he ido buscando para documentar para el programa y para también el trabajo que uno hace de diario, de trabajar con los Ujú. migrantes, la población más afectada es la población juvenil, entre adolescentes Claro, y adultos claro, jóvenes, ¿no? totalmente, Y ahí es donde totalmente. te quiero Sí, sí, sí. preguntar, ¿esto Ujú. se hereda? Bueno, fíjate que ¿Se ellos, crea? ¿De dónde nace? ¿Lo traen desde el país de origen? fíjate que ¿Viene tenemos. trabajándose o es una explosión de un momento a otro? Tenemos ahí, digamos, siempre que hablamos de la prevención del suicidio, hablamos de tres cosas que son fundamentales. Tenemos por un lado la parte de la salud, tenemos por otro lado la parte la parte histórica de la persona, que pudiera ser, como vos decías, que de repente en el pasado tuvo intentos de muerte por suicidio, de repente tuvo un antepasado, un abuelo, alguien que murió por suicidio, y también tenemos la parte del ambiente, o sea, dónde estoy ahora y qué es lo que me produce estar acá, ¿no es cierto? Entonces vos fíjate que a veces cuando los jóvenes están en una escuela y tienen mucha ansiedad porque tienen bullying, ¿no es cierto? De repente tú los cambias de escuela al joven y el joven empieza a tener una vida normal, duerme temprano, vive bien, está bien, y porque está en otro tipo de ambiente. Entonces en el suicidio, mira, el suicidio no es monofactorial, sino que es multifactorial. Te voy a dar un ejemplo. De repente tenés una persona que mamá o papá murió por suicidio y la gente cree que esa persona, porque se divorció, murió por suicidio. Y es un poco injusto decir que porque se suicidó porque se divorció. Tenemos que ver esa parte también de la salud. Por ejemplo, si la persona tenía un problema de salud mental, está estudiado que se hicieron más de 100.000 autopsias en Nueva York hace un tiempo y se estudió que más del 95% de las personas que habían muerto por suicidio al momento de morir habían tenido una enfermedad mental subyacente que pudiera haber sido tratada o no. Entonces, fíjate vos, si yo tengo un ser querido que de repente sé que tuvo una enfermedad mental y fue diagnosticada, por ejemplo, porque a veces podemos sospechar que la persona tiene ansiedad, pero como no somos profesionales no podemos dar un diagnóstico. Pero de repente la persona fue al psicólogo, al psiquiatra, le dieron un diagnóstico. Yo siempre, cuando sé que alguien tiene un diagnóstico, es como que abro el ojo un poquito más y como que voy a vigilar un poquito más, porque es un factor que puede agregarse a esto que hace que la persona muera por suicidio. Por ejemplo, en el ejemplo este de la persona que murió porque pensamos que es porque se divorció. De repente no sabíamos que había tenido un problema de salud mental subyacente como un trastorno bipolar o una depresión o un trastorno de ansiedad de cualquier tipo o un trastorno de la personalidad como la personalidad borderline o fronteriza, como le decimos en otros países, trastorno límite de la personalidad. Pudiera haber tenido esos tipos de situaciones que son bastante comunes que ese tipo de personas que tengan estos trastornos pudieran contemplar la idea de morir por el suicidio. También pudiera haber tenido que
algo muy importante es cuando hablamos de trauma, las experiencias adversas de la infancia, que se llaman ACEs en inglés, que son, por ejemplo, cuando un jovencito, por ejemplo, migró, ¿no? Aumenta el riesgo, de repente tuvo violencia doméstica, violencia sexual, abuso físico, abuso emocional, abuso verbal. También tuvo, por ejemplo, la negligencia, no tenía para comer, le faltaba la comida, de repente tuvo uno de los padres encarcelados, o pudiera haber tenido también violencia transgeneracional, pudiera haber tenido el divorcio de uno de los padres, la muerte de uno de los padres por accidente o por asesinato, pudiera haber tenido un accidente muy grande en un auto o un golpe en la cabeza. Entonces, hay diferentes cosas que van a hacer que la persona pudiera tener más riesgo de morir por suicidio. Y cuando alguien muere por suicidio es muy injusto decir que murió porque, por ejemplo, lo que escuchamos de que se divorció. No, hay otras cosas más. Pudiera haber estado perdiendo su trabajo, quizás pudiera haber estado perdiendo la custodia de los hijos, pudiera haber tenido un problema de trastorno de salud mental, pudiera haber tenido un problema de conexión con la gente toda la vida, pudiera haber tenido alguna de estas experiencias adversas de la infancia que son bastante comunes en la comunidad hispana. Entonces, tenemos que tener, yo siempre digo, no tendrían que existir estas clases de suicidio, de prevención, si nosotros pudiéramos tener dos cosas: amor y empatía, compasión por las personas. Si yo pudiera conectar con esa persona, ¿no? Y que me pueda contar qué le pasa, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy por hoy, que a veces estamos tan ocupados y no le damos tiempo a esta conexión que necesitamos para poder ayudar a la otra persona, escuchar a esa persona de manera tal que la otra persona se pueda encontrar a sí misma, ¿no? Y ¿Y poder cómo crear ese entra, ambiente. claro, cómo entra el factor migración a personas que a lo mejor ya tengan antecedentes? Bueno, justamente, por ejemplo, de repente vos tenés otros factores, como cuando vos decís antecedentes, digamos que son los otros factores de riesgo. Pudiera ser, por ejemplo, a veces hay racismo, ¿no? Cuando estamos en otro país, sufrimos del racismo, sufrimos de la falta de comunicación, sufrimos cuando no nos podemos comunicar y entender el idioma, sufrimos esa angustia, ¿no? Es una angustia de no poder entendernos. También sufrimos el duelo migratorio, como mencionabas hace un momento, que es un tema amplísimo, muy grande ese tema, que es importante vivirlo. El duelo migratorio, como ya sabrás, a veces dura mínimo 2 años, es estadísticamente lo que se sabe, y es importantísimo poder vivirlo, ¿no? De aceptar estas emociones, aceptar que no tengo mi familia. El alejamiento de la familia es otro factor de riesgo cuando hablamos de la migración. Y también muchas veces cuando estamos ilegales en otro país, el hecho de no poder volver a nuestra familia, también el miedo de que te atrape migración en el país donde estés, el hecho de vivir siempre con miedo, o sea, y fíjate que el miedo nos produce estrés, nos produce ansiedad. ¿Qué pasa cuando el miedo nos produce estrés? Hay una hormona que es la del cortisol, ¿no? La hormona del estrés, que nos hace estar permanentemente en ese estado que en inglés se llama fight, flight, freeze and fawn, que significaría pelear, salir corriendo o volando o congelarnos o ceder, ¿no? Ceder a lo que nos está pasando, pero con angustia. Entonces, es muy importante también cuando yo estoy con otra persona hablando, que siempre me gusta mencionar esto de la importancia de conectar, que, por ejemplo, un ejemplo que te doy, a veces los hijos, estamos hablando con nuestros hijos y nuestros hijos se ríen cuando les decimos algo. Y a veces no vemos que nuestros hijos se ríen porque están nerviosos e interpretamos que es una falta de respeto y en realidad nuestros hijos están nerviosos. Entonces, esas son las respuestas del cortisol. Entonces, qué importante que es conectar e ir un poquito más allá, ¿no es cierto? Esa es la prevención básica del suicidio, es la empatía, es el estar para el otro. Y si hubiese un problema de salud mental subyacente, muy importante, el cuidado de la salud mental, el cuidado del dormir, el cuidado de hacer yoga, de hacer gimnasia, de caminar, de tener la luz del sol. Es muy importante la luz del sol porque con el hígado se genera esta vitamina D3 que hace que es una vitamina antidepresiva, ¿no es cierto?, natural, que el cuerpo lo genera a través de la piel, entonces, y del hígado. Entonces, fíjate qué importante que es que el autocuidado, ¿no? Siempre hablamos también del autocuidado, del nuestro y Y de te, los seres queridos. claro, y te quiero preguntar, porque, claro, las estadísticas dan más hacia la población joven, pero también la población adulta Oh, sí, hay totalmente, casos. total. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cuál es la importancia también de lo que yo llamo, y cuando trabajo con adolescentes lo pongo así, el plan de vuelo?
¿no? Yo les pongo a ustedes son unos claro, pilotos que tienen un avión y tienen que tal llegar a un cual, destino, y ustedes tienen que trazar un plan de vuelo con A, B, C, W, Z, todos los claro. pasos. Entonces, ¿cómo haces para trabajar eso en una persona que ya te está dando indicios? Es decir, de que hay algo al final del túnel, de que no juro, Bueno, esa es una esa es la excelente solución. pregunta. Claro, porque mira, cuando tenemos una persona que vemos que hay estas señales y síntomas, vas a encontrar con una persona que quiere morir por suicidio que se vuelve ambivalente. Por un lado quiere vivir y por un lado no. Entonces, vamos a enfocarnos en las cosas que quiera que le hagan bien a la persona. Entonces, en este plan de vuelo, lo que podemos hacer es decirle, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a nutrir? Vamos a dejar de lado un poco la comida chatarra que le llamamos, ¿no? Y vamos a concentrarnos más en tener comida que sea más sana, porque eso obviamente nos hace mucho mejor. También vamos a ver el tema de hacer un poco de ejercicio. Y el ejercicio, cuando hablamos de ejercicio, hablamos de lo que la persona quiera hacer que le funcione. Algunos van a querer correr, otros van a querer la natación, otros van a querer caminar, otros hacer gimnasia en la casa con 2 latas de tomates, otros van a querer hacer pesas, otros van a querer, no sé, lo que fuera, caminar en una vía, en una de esas vías que hay para caminar, o andar en bicicleta, ir a la playa, etcétera. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo voy a generar estos factores de protección que va a ser en el caso de la salud? En este plan de vuelo podemos poner por un lado la salud, por otro lado el dormir. Mira, no te puedo hacer suficiente énfasis en la importancia del buen sueño, que la persona pueda descansar. 7, 8 horas es lo básico. Y si son más jóvenes, a veces hay que descansar más porque están creciendo y el cerebro se autorrepara. Y si son adultos también es muy importante porque como mencionaste, también hay mucho riesgo de suicidio en las personas adultas. Mira, hay mucho riesgo de suicidio en los abuelitos, más de 65, 70 años, que son, digamos, el clúster, le decimos, la población que es más difícil identificar por el hecho de que son muy buenos para no mostrarte estas señales y estos síntomas, ¿no? Entonces, otra cosa que me gustaría mencionar que es tremendamente importante es el hecho de no tener armas de fuego o si una persona llega a estar en riesgo, sacar las armas de fuego porque la mayoría de los hombres que mueren por suicidio, que es bastante alto, es muy letal por el hecho de usar armas de fuego o medios que son tremendamente letales. Las mujeres son más fáciles de rescatar, aunque ellas son las que más lo intentarían porque usan métodos que no son tan letales. Entonces usan, suponte, algún método que alguien las puede encontrar y ayudar. Entonces, como verás, estoy muy cuidadoso de hablar también de los métodos, porque no quiero hablar de los métodos. ¿Por qué? Porque te quiero decir que está estudiadísimo y es algo que me gustaría compartírtelo con toda tu audiencia, que cuando sabemos de una persona que murió por suicidio, nunca hay que compartir el método porque hay personas que escuchan que son más vulnerables y se produce un efecto que se llama el efecto Werther, que se escribe Werther, que es el nombre científico, pero también le decimos el efecto contagio o el efecto dominó. Entonces, eso vamos a tener muy presentes, el evitar que haya el efecto contagio o dominó. Y para esto hay un efecto que se llama el efecto Papageno, que está basado en una ópera de Mozart, de la flauta mágica. Papageno era una persona que fue rescatada por 2 jóvenes, entonces no murió por suicidio. Y lo que vamos a hacer es siempre hablar del suicidio que se puede prevenir. Cuando damos estadísticas, hablamos poquito de las estadísticas porque lo importante es que nos concentremos en lo que podemos hacer. Y el suicidio realmente es prevenible, porque cuando nosotros vemos que hay algo que es como cuando tienes un niño de 3 años y se acerca a la hornalla que está prendida, ¿no? Obviamente lo vas a sacar, obviamente vas a apagar el fuego y obviamente vas a cocinar en las hornallas de atrás. O sea, vamos a buscar maneras. Bueno, cuando nosotros vemos que un joven o un adulto o una persona de 35 para arriba también que están en alto riesgo, es importante que busquemos las maneras que podamos nosotros hacer el ambiente que sea más seguro. Entonces, vamos a evitar, si la persona está en riesgo, vamos a evitar tener armas de fuego, bufandas, correas, cinturones, cuchillos, cosas que se pudieran usar, medicamentos, etcétera, ¿no? Poner, por ejemplo, los detectores de gas hasta en el garage, ¿no es cierto? Monóxido de carbono y todo es muy importante. También las barreras y los puentes, ¿no es cierto? Que haya alrededor. El año pasado, una persona que en California, en San Francisco,
Él es muy famoso porque está en uno de los videos de una clase que se llama Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes. Él se llama Kevin Hines. Yo lo conozco, es una gran persona. Él tiene trastorno bipolar tipo 1 y cuando él intentó morir en el puente de San Francisco, con el tiempo se sanó, está muy bien, está contenido, se casó todo. Con el papá tuvieron una fundación e hicieron pasar una ley que el puente de San Francisco tiene una red desde el 1 de marzo del año pasado y la estadística de muerte por suicidio es cero en ese puente. Entonces, imagínate, o sea, por eso te digo, el suicidio es prevenible. Y si sabemos los factores de riesgo y sabemos qué factores de protección, qué cosas le van a funcionar a este individuo en particular, porque hay cosas que te van a funcionar a ti mucho mejor que a mí. De repente yo soy una persona menos emocional, entonces, ¿qué me funcionaría a mí? El entretenimiento, el ejercicio, de repente leer, si me gusta mucho leer, entonces o hacer algún tipo de actividad al aire libre. A ti, que quizás eres más emocional, por darte un ejemplo, ¿no? De repente te funcionaría más leer poesía, escuchar música, ir a la ópera, de repente conectar con amigas, ir a comer, tener lindas charlas, ir a la playa, tener una noche en la playa, etcétera. O sea, eso es importante ver cómo podemos adaptar la protección para cada persona, ¿no? Porque cada persona es diferente. Entonces, también, cómo voy a descubrir lo que necesita la persona? Conectando. Y ese es la mejor manera de ayudar a alguien, porque cuando yo estoy conectado con alguien, tú te quieres quedar con esa, porque tienes a ese ser maravilloso en tu vida. Y entonces, ¿cuáles son esos factores o esas señales que dan las personas, especialmente para los Bueno, padres, para decir, aquí tengo que actuar ya? mira, una de las señales que es muy, muy importante cuando los jóvenes o los adultos se alejan, cuando quieren estar asolados, no quieren, están en el cuarto mucho tiempo, no quieren comer, no quieren estar con la familia, que se sienten solos. Porque yo enseño, una de las clases que enseño es para los correccionales, ¿no? Para lo que es la cárcel, ¿no? Y yo no en el pasado no pensaba que las personas que trabajan en la cárcel tengan tanto amor por los presos, ¿no? Pero sí, hay mucho amor y están muy preocupados y siempre estoy dando clases ahí. Y una de las cosas que más hacemos énfasis es en eso del alejamiento, de la soledad, del no querer estar con nadie, el no conectar. Entonces vos te vas desconectando. También tenemos que prestar mucha atención a cuáles son los cambios que han pasado últimamente en este joven o en este adulto o en esta persona. Entonces tenemos que ver el impacto del cambio que tuvo la persona. Tenemos que ver la frecuencia de este cambio, cómo sube y baja este cambio, si es, por ejemplo, con una depresión, con una ansiedad. Y también tenemos que ver la duración. Entonces, la frecuencia, el impacto y la duración son tres pilares muy importantes. Y me gusta decirte esto porque va más allá de generalizar y decirte blanco o negro, o sea, tiene que ser esto o aquello. También es muy importante ver cuando el joven está diferente, ¿no? En cualquier manera, qué es lo que está pasando y de repente investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si bajó las notas, de repente si regala sus pertenencias, ¿no es cierto? Es bien importante tener presente también el hecho de ver si el joven está en sus cabales, por ejemplo, si pudiera estar usando droga o algún alcohol. También si los jóvenes se cortan, a veces se cortan aquí en las muñecas o se cortan en las ingles, también si se jalan el cabello. También es importante ver si los jóvenes tienen o un adulto tiene cuando tienen una experiencia de abuso eh, en el noviazgo, ¿no? Eso también es una manera de autolesión. Entonces, todo eso, porque la persona no se sale de ahí, entonces es importante también tener presente eso, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hacen que la persona no tenga una vida típica y común, ¿no? Y hay ¿Y cosas cómo? que, por ejemplo, en el joven pudieran ser típicas de un adolescente, pero hay Ujú. cosas que después se hacen crónicas que vos decís, no, esto no es tan típico. Por ejemplo, una cosa que te quería mencionar, cuando el joven no parece ser el mismo, entonces pudiera estar experimentando un episodio de psicosis, que la psicosis no es una enfermedad mental, sino que es un conjunto de síntomas que acompaña una enfermedad mental que puede ser trastorno bipolar, depresión, ansiedad sobre todo. Y si un joven no durmió por 2 o 3 días o un adulto, pudiera tener un episodio de psicosis y es tan importante inmediatamente buscar ayuda porque la psicosis puede ser fatal. Por ejemplo, una mamá, el 80% de las mamás que están embarazadas y tienen bebés,
La estadística dice que hasta el 80% pudieran tener depresión postparto, ¿no? La depresión perinatal que se llama. Entonces, siempre que tengo la oportunidad de hablar también menciono esto, que si sos una mamá o tenés en tu casa una futura mamá, qué importante ver cómo está ella por dentro, porque a veces el cambio con el bebé y esto puede durar hasta un año después de que el bebé nació. Y en la depresión perinatal se da el tema de la psicosis, por eso es muy riesgoso, es de alto riesgo. Y también hay que alentar a las mamás a hablar con el médico porque también es bastante sencilla la solución en general, digamos, se puede hacer un cambio de estilo de vida junto con una pastillita para regular su desequilibrio hormonal. Generalmente tiene que ver con el desequilibrio hormonal. Entonces, ¿cómo eso podemos tener presente para ver también ese tipo de personas, ¿no? Las mamás y las futuras mamás. Claro, y la otro paso es identifico cómo lo abordo Bueno, directamente, busco un especialista, bueno, trato de mira, buscar información, ¿cómo lo hago? claro, si la persona te dice qué es lo que está viviendo, algo que es muy importante, a veces la gente tiene mucho miedo, es hacer la pregunta, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, si hago la pregunta le voy a dar la idea. En realidad no le damos la idea, ¿no? A veces podemos tener una idea de que la persona está mal. Si yo veo que mi hijo está mal y pasaron 2 semanas y observo esto de la duración, de la frecuencia y del impacto que tiene esto que está pasando en la vida de mi hijo, que de repente por ejemplo, dejó de jugar al fútbol y no reemplazó esa actividad por otra actividad, sino que está todo el día en la cama y no quiere hablar, no quiere jugar a los videojuegos, no quiere ir a la escuela, no quiere estar con la novia, no quiere estar con los amigos, ¿verdad? Duerme mucho o duerme poco. Hay cosas que impactan la vida de la persona, también en los adultos. Entonces, eso tengo que observar y es muy importante. Entonces, yo ahí puedo buscar ayuda, puedo empezar a buscar ayuda. Si el joven no quiere buscar ayuda, podemos ver nosotros de buscar ayuda para nosotros para ver cómo ayudarlo, ¿no es cierto? Y también es muy importante hacer la pregunta. Entonces, la pregunta se hace así, ¿estás pensando en el suicidio? Ya está. Si te dice que sí, preguntarle, ¿tenés un plan? Si te dice que sí, ¿sabes cuándo lo vas a hacer? Porque toda esta información te está diciendo cuán cercana está la persona a morir por suicidio. Entonces, cuando vos le haciendo preguntas, lo que haces es recibir información y hay que buscar ayuda. Una de las ayudas que me gustaría mencionarte es que a nivel todo el país tenemos el número 988 que se puede llamar, que es un número que tiene profesionales de la salud mental o gente muy, muy entrenada para ayudar a la persona a salir de la crisis y también tienen los medios de ir a buscar a la persona o buscarle recursos para que la persona pueda tener ayuda profesional. Y fíjate que en los Estados Unidos hay demasiados recursos, hay muchas, no solamente hospitales, clínicas, terapeutas, psiquiatras, sino que también hay muchas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Y también hay mucha ayuda. Si una persona no pudiera pagar, muchos hospitales tienen la ayuda financiera, también está el Medicaid de emergencia, escuché, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, siempre es bueno no pensar tanto en lo económico, sino pensar cómo vamos a ayudar a este ser querido, porque una vez que la persona tomó la decisión de morir, hay que ayudarla, porque es una línea que mañana pudiera terminar la vida. Entonces es muy importante, muy, No, muy importante encontrar y ayuda. tú lo dices y a mí se me pone el estómago chiquito, ¿no? Porque Claro. es como siendo madre que tu hijo te venga a decir eso, no ha de ser nada fácil. Y No, entonces pero mi que pregunta hay que es, tratar de ver, ¿no? Qué importante que te claro, lo diga y gracias, decirle gracias sí, por porque decírmelo. es, ¿Qué tal si remueve. buscamos ayuda? Claro, no, te remueve. No, a mí me Ujú. pasó. Entonces yo te digo, yo sé lo que se siente. Totalmente, totalmente. Pero entonces, ¿cómo a lo mejor una familia se puede afianzar a lo mejor con el sistema educativo? Con los profesores, Bueno, con los qué buena directores, idea con lo que los me estás diciendo. cónsuls Por ejemplo, puedes o con hablar otra con figura, ¿no? claro, también puedes hablar, si tuvo la persona un intento de muerte por suicidio y estuvo en el hospital, es bueno hablar con los consejeros de la escuela. Y también te quiero mencionar que yo doy clases gratis online vía Zoom de clases de prevención de suicidio. Hay una clase que se llama Hablar Salvavidas, que hablo en profundidad de todo esto. Hay otra clase que se llama Más que Triste, que es una clase dura 2 horas y media y está orientada a padres con hijos en edad escolar
y también tenemos una clase que es presencial nada más, que es una clase que se llama Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes, que es de 8 horas. Es una certificación a nivel nacional, que también la doy gratis, si bien en Utah la tienen gratis. Y hay una clase que voy a tomar ahora en septiembre, que se llama Soul, que es una clase que tiene que ver con las iglesias. Y como hay tantos suicidios en personas que también son religiosas, esta clase fue creada justamente para poder ayudar a las personas que son religiosas a cómo encontrar ayuda dentro de la fe. Entonces, hay mucha ayuda y la clase que yo enseño, esta de hora y media, que se llama Hablar Salvavidas, es una clase, además de ser breve, a pesar de ser breve, es una clase muy, muy completa, porque vemos todo, vemos factores de riesgo, factores de protección, qué decir, qué no decir, ¿no? Qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, en el qué no decir. Nunca vamos a hacer sentir a la persona culpable de lo que te diga y tampoco que tenga vergüenza, porque el mensaje de la vergüenza es que la persona es mala y el mensaje de la culpa es que la persona hizo algo malo. Entonces, la persona cuando está en esta ambivalencia que hemos hablado, la persona no quiere estar, o sea, no quiere que encima hable con, ponte tu hija, ¿no? Tu hijo va y te dice así, y a veces les decimos, pero te dije que no tendrías, ¿no? Y esto te pasa por, ¿no? Y eso no está bien. En este momento, lo que nosotros queremos es desescalar el dolor emocional. Hay un dolor emocional subyacente, un dolor espiritual, un dolor físico también pudiera haber. Entonces yo quiero desescalar, yo quiero ser un bálsamo para esa persona, yo quiero estar ahí para esa persona. Y a veces tenemos que tener presente y usar nuestra intuición porque pudiéramos ser la única persona que esté para nuestro hijo, nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro compañero de trabajo, nuestro militar amigo, ¿verdad? Que hay tanta muerte por suicidio en la parte militar también, ¿no? Tenemos programas para eso también. Entonces, qué importante es que la gente, mira, venga a nuestras clases, son gratis, completamente gratis, y también damos, después de que la tomes, que te invito a tomarla, damos un certificado de asistencia para que ustedes lo puedan usar en el trabajo. Y como son por Zoom también, como llegas a todo el mundo, con tu podcast también podemos enseñar a personas, cualquier persona que se conecte en el Zoom de cualquier lugar del mundo lo puede tomar. La Y idea es eso evitar porque la muerte. Ujú. sí, lo que pasa es que, claro, el tiempo, la materia es muy grande y el tiempo es muy Sí, corto lo que tenemos. Y justamente te iba a preguntar eso. Al principio, antes de que empezáramos el episodio, hablábamos de tanto el tema de formación, ¿no? Que quiero que digas bien ahora la página web, cómo hacen para contactarte, sí, gente que con todo esté dentro de gusto. Estados Unidos y Claro fuera de que Estados sí. Unidos. Y hablabas también de una marcha. Claro, de la marcha. Bueno, mira Cuéntanos todo vos. eso. Sí, te cuento, mira, bueno, hay varias páginas web. Hay una página que se llama clasedesaludmental.org. Está la página de la fundación que es afsp.org, American Foundation for Suicide Prevention. Después tenemos, ahora va a estar en español a partir de febrero, perdón, a fines de febrero, pero si se meten ahora, hay un montón de información, hay más de 16.000 artículos, ¿no? Y pueden ir arriba a la derecha, hay un botón para cambiar el idioma y es muy, muy buena la traducción. No es perfecta, pero es muy, muy buena. Y entonces también tenemos, me decías de las marchas, bueno, mira, en noviembre, en todo el mundo, se celebra el Día de los Sobrevivientes. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Los familiares que estamos vivos, ¿no? Y estamos viviendo ese duelo de la persona que falleció. Entonces tenemos el 22 de noviembre a nivel mundial, festejamos ese día y vamos a tener la primera celebración en Utah, la vamos a tener no solamente en inglés, pero también completamente en español, que es maravilloso. Y también en todos los Estados Unidos tenemos capítulos de esta fundación, que es la más grande del mundo, la American Foundation for Suicide Prevention, que sería en español la Fundación Americana de Prevención de Suicidio, donde también vamos a tener las marchas. Estas marchas, cuando caminamos, caminamos para la vida, caminamos para poder estar juntos, porque fíjate que el año pasado hicimos una el 7 de septiembre, las hacemos en septiembre, este año vamos a tener una en inglés y también vamos a hacer una para los hispanos, latinos, latinex, como decimos, para poder incluir a todos, ¿no? Vamos a tener una también en español. Y en esa marcha hay gente que trae, por ejemplo, en sus camisetas pone la foto de la persona que falleció, viene con familiares y se dan buenos discursos. Tenemos, por ejemplo,
en la ceremonia de los collares, donde tenemos collares de diferentes colores y la persona se va a poner un color de acuerdo a la relación que tuvo con la persona. Por ejemplo, el collar blanco representa que uno perdió a un hijo, el collar dorado a una pareja, y así hay diferentes colores. Está el color del arco iris que representa que murió una persona que era LGBTQ, ¿no? LGBT. Es muy lindo. El año pasado es una experiencia muy emocional. Me mencionabas recién, te lo quiero decir porque vos me mencionabas que hablando de este tema se te cierra el estómago. Sí, se cierra el estómago porque no es natural que uno quiera Y morir eso que yo y no lo he vivido en carne propia, ¿no? claro, Pero, pero sí, ¿no? O sea, la sola sensación de que un hijo te sí, venga a decir eso no ha de ser nada, sí, nada agradable y sí, menos una persona que a lo mejor no tiene las herramientas para afrontarlo. claro. Vengan a la clase, ¿no? La clase que damos es, como te digo, gratuita y damos un montón de información. Y mira, sabes que tengo gente bárbara que no viene una sola vez a la clase, a veces vienen 5 o 6 veces, porque como la primera clase duele mucho, la segunda duele menos, la tercera duele menos, la cuarta duele mucho menos. Y están aprendiendo y lo que me encanta es que se convierten en embajadores, o sea, van y se juntan a comer una carne asada o lo que fuera, unas arepas y hablan del tema, ¿no? Y cuando alguien dice algo que no es correcto, le ayudan, ¿no? Y le dicen, che, mira, yo tomé una clase, tomala. Y es lindo para mí, hace 10 años que enseño estas clases. Siempre tengo amigos de amigos. Me recomendó Bárbara, me recomendó Emilio, me recomendó este, aquello. Y es lindo porque lo que queremos es romper el estigma, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, que el suicidio es prevenible y el suicidio es más común de lo que pensamos, ¿no? Entonces es importante hablarlo y es importante comunicarse. Si yo tengo un hijo que me dice, sí, me quiero morir, duele un montón y al mismo tiempo, qué bendición que te lo diga, porque podemos buscar alternativas y podemos buscar maneras de encontrar ayuda. Y una de ellas, te digo, el número más valioso que te puedo dar es el 988 en los Estados Unidos. También hay otro número que es para textear, que es el 741-741, y si texteas en español, tenés que textear la palabra ayuda y si es en inglés, tenés que testear la palabra help, Help. Bueno, no quiero cerrar este episodio sin que me des un mensaje a todos esos migrantes que están pasando por ese trauma. Para el que está pensando da per se que esa no es la solución, ¿no? Para esa población migrante que ahorita está en pleno huracán de movimientos legislativos, políticas públicas, cambios de vida, eh, que se les movió el piso en todo el continente, desde Mira, Canadá hasta la un, Patagonia. tal cual, mira, una de las cosas que funciona muy, pero muy, pero muy, muy bien es cuando tenemos opciones en la vida. Mira, una de las cosas que también yo sé que puede ayudar a una persona a no morir es saber resolver sus problemas. Si a un niño de chiquito tú le enseñas a resolver sus problemas, a que encuentre las herramientas por él solo o contigo, o al menos saber dónde buscar, o al menos no tener miedo de preguntar para encontrar, eso es tremendamente valioso. Entonces, ahora con lo que está pasando, yo diría, si estás ilegal en los Estados Unidos, buscar de hablar con un abogado de migración de confianza, quien sea, y ver cuáles son tus opciones, cuáles son tus derechos. También buscar de hacer las cosas bien, de no tener crímenes, de no tener, ahí por lo que se sabe, violencia doméstica, tú sabes, DUI y todo eso, ¿no? Pero la importancia también de, al tener conocimiento, eso nos da paz. El hecho de saber, bueno, yo tengo estas oportunidades, de repente encontrar más, de encontrar, de incrementar tu fe, encontrar, de incrementar la unión familiar, de incrementar, por ejemplo, el ejercicio, el contacto con el sol o tomar vitamina D3. En Utah tenemos la depresión, seasonal depression se llama la depresión de la estación. Yo tomo vitamina D3 todos los días y tengo una vida linda, no, nunca no siento depresión. Y me ayudó muchísimo. Antes sí sentía, y después con la vitamina que la puedes comprar en la farmacia, como le dicen, over the counter, ¿no? Es bastante económica. Entonces, eso voy a hacer, buscar la manera de saber qué hacer, de tener un plan B, de tener ahorros, de hablar con alguien que sepa más, etcétera. Eso haría. Y también de respirar, ¿no? Respirar, ¿cómo? Respirar por la nariz, porque tenemos
en el sistema nervioso tenemos el sistema simpático y parasimpático. El simpático es el de la boca, de la sonrisa, siempre digo, que es cuando respiramos con la boca y estamos para jadear, para esto de salir corriendo. ¿Y cómo me voy a calmar? Bueno, me voy a recalmar respirando, inflando los pulmones de manera tal que empuje el aire hacia abajo y un par de respiraciones. Hay una respiración que se llama square o cuadrado, donde haces 3 segundos respirar, 3 segundos sostener, 3 segundos largar el aire y 3 segundos sostener. Y lo hacemos así unas 6, 7 veces y tratamos de estar presentes. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué olor estoy sintiendo? ¿Me lavo las manos con jabón? ¿Qué olor hay? ¿Estoy comiendo? ¿Qué sabor hay? ¿Qué identifico? Todo eso que me haga estar en el presente, ¿no? Porque eso es lo que nos saca de donde estamos. Entonces yo te diría la educación. Vengan a mi clase, es gratis y tenemos más de 15 profesores para dar clases, o sea, siempre tenemos una clase si hace falta. Así que sí, eso haría yo. Muchas gracias, Sergio, Un por estar con placer. nosotros Gracias a ustedes. y de Gracias ser por tan este tiempo. didáctico en un tema tan complejo. Sí, el suicidio es prevenible, Bárbara. El suicidio es prevenible. Eso es lo que quiero que te lleves. El suicidio es prevenible. Gracias a ustedes Bueno, por le esta oportunidad agradecemos y tanto a Sergio como a ustedes por estar en este episodio de Raíces. Les recordamos que todos nuestros episodios están en nuestro canal de YouTube. Ahí los pueden ver desde el primerito. En cada uno tiene un tema que tratamos. Escríbanos en los comentarios si quieren algún tema específico en materia de migración que toquemos para buscarles el especialista y poder conversar con ellos. Toda la información que hemos hablado con Sergio, las páginas web, los teléfonos, todo lo van a ver aquí en la cajita de descripción del canal. Y como les decimos siempre, migrar es un acto de amor propio, de amor a la familia, de amor a las próximas generaciones. Así que no los vean tan mal, simplemente hay que saber hacer un plan de vuelo, como hemos hablado en este episodio. Gracias por estar con nosotros, nos vemos en el próximo.